Muy bien, chicos, vamos a comenzar entonces a trabajar lo que es el tema del día de hoy con respecto a los imperios coloniales. ¿Sí? El imperialismo, los imperios coloniales, la época del imperialismo. ¿Sí? Bueno, ¿qué cosa va a ser el imperialismo, queridos estudiantes? Pues como tema central podemos hablar del imperialismo. ¿De qué forma, queridos estudiantes? ¿Qué cosa es el imperio? Profe, el imperio puede ser una extensión amplia de tierra, de terrenos o de territorios. Muy bien, también puede ser. ¿Qué más podemos hablar del imperialismo? ¿Por qué se da? Te cuento. Los países europeos, después de esta época de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, los países europeos van a querer expandir su territorio. Entonces, eh, ellos dicen, ahora, ¿cómo hacemos para expandir nuestro territorio? Dicen, ¿no? Para desarrollar más máquinas, para tener más poder económico, para tener mayores mercados. ¿Cómo hacemos esto? ¿No? ¿Cómo industrializamos otros países? Ya es fácil, hay que expandirnos. Vamos a África, ¿ya? Y a Asia para expandir nuestro territorio, dicen ellos. Y así sucedió. ¿Ya? Los factores que van a impulsar el imperialismo, que los países europeos, Francia, Inglaterra, los belgas, los portugueses, los alemanes, los italianos, los españoles, y no, Gran Bretaña, por ejemplo, ya, expandan su territorio. ¿Qué van a hacer? Va a ser posible que justamente que busquen mercados nuevos para poder llegar a estas zonas, desarrollando justamente la industria en estos países. Quieren desarrollar industria en estos países, tanto en África como en Asia. En el caso del factor social, el crecimiento de la población europea también se dieron cuenta, ¿no? Crecimiento de la población europea, había muchísima población europea, ¿ya? Desde el comienzo del siglo XIX hasta 1930 abandonaron pues sus países casi cerca de 40 millones de europeos y se fueron a otros lugares. La inmigración fue estimulada también en los países de recepción. El factor económico, tenemos pues como bases importantes las potencias europeas como Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia, España y Portugal, que se van a encontrar pues en campos de inversión, ¿no? Que se van a encontrar en campos de inversión y van a pedir pues que se efectúen préstamos por gobiernos para modernizar los puertos, construir ferrocarriles y todo ello, queridos estudiantes. ¿Sí? ¿Están ahí, chicos? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Están muy callados ahora. Bien, continuamos, chicos. Tenemos entonces lo que son los factores políticos. Los factores políticos van a depender también de las características y necesidades dentro de cada país, ¿ya? Expansión de territorio, justamente lo que te decía, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú expandes tu territorio, ya tienes mayor prestigio internacional. Eso es lo importante. Entonces, los países europeos hacen eso. Gran Bretaña expande también su territorio, Alemania también expande su territorio, ¿no? Entonces, eso. Factor social, crecimiento de la población, factor económico, nuevos mercados, ¿ya? Y factor político, expansión de territorios. Y aquí tenemos una imagen. Esto es África, nosotros lo conocemos, ¿ya? Por ejemplo, las colonias francesas, es todo lo amarillo, ¿ya? Todo lo amarillo le pertenece a Francia, por ejemplo. Todo lo verde clarito le pertenece a Inglaterra, le pertenece a, imagínate, todos se hicieron colonias. También los portugueses, los alemanes, todo lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Con respecto a esto. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí vamos a continuar. ¿Cómo fue el gobierno de las colonias? ¿No? Entonces, como que, profe, entraron, dijeron, ¿sabes qué? Esto es mío, me pertenece y demás. No, no, no fue así, sino que tuvieron diferentes formas de gobernar, ¿ya? Primer tema es la organización administrativa de las zonas, cómo la organizaban. Primero el autogobierno, que va a establecer en aquellos países el fuerte doblamiento europeo, ¿ya? Se asienta sobre un sistema legislativo bicameral con un gobierno autónomo de cuestiones económicas, sociales y políticas y un gobierno nombrado por la metrópolis, ¿no? Como representante de las colonias. Es decir, ¿qué sucede? El autogobierno. Escúchame, ¿ah? Yo soy un país inglés, vengo y tomo los territorios peruanos. Muy bien. Ellos arman su Congreso, arman su Poder Ejecutivo, Legislativo, pero
también nosotros como peruanos, también armamos nuestro poder ejecutivo y legislativo, judicial, para que también vea que nosotros nos están representando también, para que los ingleses no abusen de nosotros. Eso fue lo que pasó. Los ingleses, ¿no? En este caso la colonia británica, Canadá, Nueva Zelanda, Cabo, Australia, las más representativas, tenían pues un gobierno nombrado por la metrópolis, nombrado, es decir, nombrado por aquellos que vivían ya en esa zona antes de que vengan pues Inglaterra, pero en este caso también sería un gobierno legislativo bicameral por parte de quienes los invaden. Luego vamos a tener el protectorado, que se constituye en aquellos países donde se disponía de una importante organización política nativa, como fue en el caso de Egipto, ¿no? Es decir, yo, Inglaterra, voy, invado Egipto, pero permito que haya una política organizacional por parte de Egipto también. O sea, yo económicamente implanto mis ideas, ¿ya? Mi mercado y todo lo demás, pero permito que gobierne el mismo Egipto. Y en el caso de las colonias que fueron establecidas cuando la autoridad nativa tenía poca importancia, ¿no? Era hostil e impopular. Es decir, ¿qué sucede acá? En el caso de las colonias, aquí ya entran a la fuerza, ¿ya? Aquí ya entran a la fuerza, ¿ya? Poca importancia, hostilidad. La metrópoli se ocupaba directamente del gobierno mediante los funcionarios civiles y militares llegando desde Europa, que conformarían con el paso del tiempo un auténtico cuadro especializado de funcionarios coloniales, ¿no? Es decir, eh, ¿qué sucede acá? ¿Ya? Por ejemplo, viene Inglaterra a Perú. El Perú no le permite eso. Entonces viene Inglaterra con toda su armada, sus fuerzas, sus buques, sus aviones, sus portaaviones, con todo lo que tengan, con todo su ejército, invade el Perú. Y dice, ya, a partir de ahora, el Perú es una colonia inglesa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros no le permitimos eso. Si hubiese sido protectorado, Inglaterra venía a Perú y hablaba bonito, bien chévere, todo, ¿no? Comercializábamos, hacíamos negocio, pero económicamente, pues, Inglaterra se hacía cargo. Perú solamente era explotado. Pero también teníamos representación. En el autogobierno pasaba igual. Eh, venía Inglaterra a Perú, ¿no? Inglaterra armaba su Cámara de Diputados, su Cámara de Senadores, y Perú también armaba una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, hacíamos negocio, transamos, todo bacán, pero igual sigue gobernando Inglaterra. Es solamente, profe, pero igual Inglaterra sigue gobernando, sí. Es solamente una forma de gobierno de manera pacífica o, en el caso de las colonias, a la fuerza. Este sistema fue más extendido en el caso de todo lo que es África y en el caso de China, ¿ya? De Asia, ¿ya? Prácticamente en la totalidad de África e Indochina, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? Manito arriba, a Sí, ver, manito profe, arriba, todo está bien, todo está bien. Sí, manito sí. arriba. Ah, ya, sí, si me hablan, bacán, ya está. Muy bien. Muy bien, tenemos el reparto colonial del mundo, ¿no? Hacia 1870 se distingue el mundo de dos grandes conjuntos de territorios coloniales. Uno en claro proceso de deterioro, conformado por las colonias españolas, portuguesas y holandesas, y el otro, pues, con respectivo desarrollo compuesto por las colonias francesas e inglesas, ¿no? Tenemos colonias francesas e inglesas que ya eran potencia mundial. Ya en 1870 España, Portugal, Holanda ya no eran potencia mundial en ese tiempo. O sea, no pasaba nada. Será el bloque anglo-francés, ¿no? En el que protagonizarán la expansión colonial en esta época hasta que otros países obtuvieran categoría como potencia mundial. Tres serán las zonas disputadas en las grandes potencias, en este caso el Mediterráneo, África, ¿no? El África Negra y el extremo oriente, en este caso de Asia. Esas tres zonas, toda la zona del Mediterráneo, la zona de África y la zona de extremo oriente, ¿no? Lo que es Asia. Zonas de disputa del Mediterráneo tenemos pues aumento de la importancia de la apertura del canal de Suez. Ya es como el canal de Panamá, de convertirse en una ruta obligatoria para poder para poder pasar entre el Atlántico y el Océano Índico. ¿No? Los intereses extranjeros estratégicos van a financiar el comercio, se van a concentrar en Egipto y Tenusia, propiedades del Imperio Turco que se halla pues bajo crisis, ¿no? Al ver eso, Inglaterra entra a estos países y los hace colonia. Francia, en este caso, va a iniciar las exploraciones en el desierto de Sahara y va a establecer un protectorado en Tenusia también, ¿no? En Tunusia, en 1881. Inglaterra va a establecer protectorado, por ejemplo, en la isla de Chipre, ¿ya? En Turquía.
África Negra, allí se van a establecer casi toda la totalidad de países europeos, como lo hemos visto aquí en este mapa. Aquí está toda África Negra, toda esta zona, ¿ya? ¿Qué países van a entrar ahí? Justamente lo que hemos mencionado, ¿no? Inglaterra, Francia y Alemania, que van a ser en este caso los más destacados. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Profe, ¿se reparten y como ellos quieren? No, pues que no se reparten como ellos quieren. Acá viene algo interesante. Tenemos lo que es la conferencia de Berlín. ¿Qué pasa en la conferencia de Berlín? ¿Ya? Ya consiguió regular las ocupaciones. Ya, es decir, no, Inglaterra, tú te quedas con esto, yo me quedo con esto y tú te quedas con esto. Francia, tú te quedas con esto, pero no te metas en mi territorio. Alemania, yo te doy este territorio, pero tú no ocupas tal territorio. Entonces, se van a dividir los países, se van a dividir toda África entre esos países. ¿Ya? Y la conferencia de Berlín justamente va a regular todas estas ocupaciones militares. Se va a convertir justamente en una zona de imperialismo militar. Tenemos lo que es el Extremo Oriente. En el caso del Extremo Oriente va a estar Rusia al avanzar sobre el noreste de la India, que llevó a Gran Bretaña a ejercer su protectorado sobre Afganistán y Birmania. Y Francia, que va a controlar el sudoeste asiático como Hanoi, Hainan, Tonkin y Laos, ¿no? Y más adelante vamos a ver la guerra indochina cuando quieren, pues, separarse de los franceses. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este tipo de imperialismo? Bueno, yo te lo digo de manera muy sencilla, muy rapidita. Primero, la forma de división internacional del trabajo. Se producen movimientos de liberación internacional. Aparecen capitalismos burocráticos. Estallan guerras mundiales. ¿Ya? Y se va a desarrollar más adelante lo que es la cultura. ¿Por qué? Porque después de esto sigue el tema guerra mundial. Pero eso quizás lo podemos ver en la próxima clase. ¿Ya? Después, pasando a los bimestrales. ¿Ya? Entonces, debido a la extensión de estos países, al tener los mercados tan grandes como ellos querían tener, ¿ya? Vamos a ver justamente lo que es la expansión de los territorios y las guerras mundiales. Dice, desigual desarrollo económico entre potencias industrializadas, ¿sí? Tienen razón, ¿ya? Resulta evidente, pues, la explotación de los recursos naturales, la mano de obra, a causa del subdesarrollo y estancamiento económico de estas naciones. ¿Por qué? Porque estas naciones son explotadas en su totalidad, pero no le dan educación a ninguna de estas naciones, ¿ya? Tenemos estancamiento económico, las naciones pobres se vuelven más pobres, ¿no? Ventajas de contacto contra potencias ricas, en el caso de India, Brasil y otros países de vías de desarrollo, ¿no? Se van a producir movimientos nacionalistas contra los colonialistas, también, en el caso de la independencia de algunos países africanos, ¿ya? Independencia de África, por parte de lo que son colonias de Inglaterra, porque Inglaterra tenía la gran mayoría de África, ¿ya? Especialmente en el caso de África e India, ¿no? A este movimiento se le conoce también como la descolonización. Se conformaría alianzas militares por parte de las grandes potencias para resguardar sus mercados, produciéndose más adelante, posteriormente, las guerras imperialistas, como lo que nosotros conocemos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por el control, pues, de las materias primas, ¿no? Justamente eso. ¿Sí, muchachos? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Sí. ¿Alguna preguntita? Ninguna. La Segunda Guerra Mundial, de lo que dijo, ¿va a ser el primero o el segundo que va a decir? Después de los problemas coloniales, vamos a tener lo que es la Primera Guerra Mundial. Después de las ocupaciones coloniales, ¿sí? Tenemos lo que es la Primera Guerra Mundial. Pero eso ya lo vamos a ver después. O sea, no va a venir en el examen. Lo que es guerra mundial no viene en el examen. Así que ustedes tranquilos. Solamente viene hasta este punto, nada más. ¿Ya? ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? Muy bien. Vamos a ir contestando. Entonces, ¿qué es imperialismo? Expansión de capitales. Expansión de capitales, ¿no? Imperialismo, expansión de capitales, ¿ya? Que ejercen los países industrializados a otros no industrializados. Expansión de capitales que ejercen los países industrializados a otros no industrializados. ¿Qué zonas fueron más conocidas como potencias por las potencias europeas, es decir, más codiciadas? En este caso fue Asia, África y el Mediterráneo, ¿no? Asia, África y el Mediterráneo.
¿Sí? ¿A qué se llama zonas de influencia? A ver, está por acá. ¿Cuáles son las zonas de influencia? Por acá lo tenemos. En el caso del reparto colonial. Bueno, las zonas de influencia vamos a tener lo que es el extremo oriente y el Mediterráneo. Esas son zonas de influencia. ¿Cuáles son las consecuencias del imperialismo? Bueno, capitalismo burocrático, guerras mundiales, desarrollo de la alienación cultural. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Acá dice, ¿cuáles fueron las bases coloniales del Imperio Británico? No comprendo qué podemos hacer aquí. Creo que ya está respondiendo. Pero acá ya te están contestando todas las preguntas. Poblamiento blanco, Canadá, Australia, sí, todo eso fue todo eso fue de Inglaterra, la India también fue de Inglaterra. Esto también fue Inglaterra. También. Qué raro. Bueno, vamos a marcar. ¿Cuál de estos países fue la primera potencia a lo largo de 1900 del siglo XIX, perdón? Inglaterra, ¿no? Uy. ¿En qué país europeo se han registrado más batallas hasta el siglo XIX? No está Inglaterra. Eso sería... Bélgica, creo, profe. Inglaterra. ¿En qué países europeos se han registrado más batallas hasta inicios del siglo XIX? En este caso creo que está entre Rusia o Alemania. Es Alemania. Por cara a Alemania. ¿Cuál de los siguientes países pertenecieron al mundo árabe protagonista de los principios del siglo XIX en intenso proceso de occidentalización? Marruecos. ¿Cómo se llama la reina que gobernó Inglaterra? A ver. Vamos a googlear eso. No me acuerdo si creo que es Victoria. A ver, chicos, a googlear. ¿Cuál, profe? Isabel. ¿Cuál? Isabel o Victoria. Reina que se llama Gobierna Inglaterra a partir de 1837 y que lo hará durante más de 6 décadas. Victoria, creo. A mí me sale Victoria. Victoria, ¿no? A mí también no me acuerdo que es Victoria. La reina ¿Con, Victoria. ¿Con qué país sostiene China que en 1839? ¿Con qué país sostiene China en 1839 la llamada Guerra del Opio? Japón. Japón. Esta guerra afecta situaciones internas de Rusia, donde el 9 de 1905 se desata la primera insurrección, anteriormente revolución. Dice, ocurre el Domingo Sangriento, San Petersburgo. ¿Qué ciudad pasó a manos de Inglaterra luego de la guerra de 1842? Eso fue Indochina. Después Indochina quiere su independencia de Inglaterra. El clima revolucionario del 1830 y 1840 alcanza el punto culminante con la República de 1848. Una obra escrita por Carlos Marx y Friedrich Engels, el título El Capital. ¿Qué país se convierte en la primera potencia industrial del mundo? Gran Bretaña. ¿Sobre qué moneda descansa el sistema monetario internacional de esa época? La libra esterlina. ¿Sí, chicos? ¿Ya marcaron? Sí, profe.